Bien, entonces, bienvenidos a la clase del sistema por unidad, ¿sí? Sistema PU. Les comentaba que este sistema por unidad es la misma idea que utilizábamos cuando hacíamos la transformada de Laplace, ¿sí? Que en pocas palabras es una forma, es un método que nos sirve para resolver circuitos de forma más fácil, ¿sí? Entonces, la transformada de Laplace, el circuito se volvía una ecuación algebraica, ¿verdad? En vez de la ecuación íntegro diferencial que teníamos ahí. Entonces, esa misma idea se aplica en esto de lo que se llama sistema por unidad. Bien, entonces fíjense que el sistema por unidad lo pueden ver como un nuevo dominio, ¿verdad? Donde se le llama a la cantidad por unidad y la cantidad real se transforma, ¿verdad? A ese nuevo dominio por unidad dividiendo esa cantidad real sobre su valor base, ¿sí? Entonces yo tengo una cantidad real que puede ser voltaje, corriente, impedancia, potencia, y divido esa cantidad real sobre su valor base, ¿sí? Y entonces ese valor que obtenga, ese resultado que obtenga va a ser la cantidad en sistema por unidad. Ahora hay varias reglas, ¿verdad?, que habría que seguir, ¿verdad? Entonces, es solo para tener un repaso, porque esto había quedado de tarea, ¿verdad?, que ustedes estudiaran sistema por unidad monofásico. Entonces, hagamos un pequeño repaso. Entonces, ¿cuáles son las reglas que tenemos que seguir? Bueno, tenemos que elegir una base de potencia y una base de voltaje. Eso es lo recomendado, ¿verdad? ¿Sí? Realmente no es una regla escrita en piedra, ¿verdad? Ustedes pueden elegir otras bases, ¿verdad? Pero es mucho más fácil si eligen la base potencia y si elegimos una base de voltaje, ¿verdad?, en un punto determinado del sistema, ¿verdad? ¿Sí? Más adelante vamos a hacer un ejemplo y vamos a entender todo eso. Entonces esa es la primera regla. La segunda es convertir todas las cantidades al sistema por unidad, ¿sí?, utilizando los valores base que definimos, ¿verdad? Bien, el punto 3 dice que de ahí hacemos un análisis eléctrico normalizado con todas las cantidades convertidas al sistema por unidad. Una vez que nosotros llevamos todo el circuito eléctrico al sistema por unidad, resolvemos en el sistema por unidad y después, ¿sí?, volvemos al sistema real, ¿verdad? ¿Sí? La misma idea, como les digo, cuando utilizábamos Laplace, ¿verdad?, en circuito 2 o en circuitos 1 empezábamos a utilizar Laplace. Llevamos el circuito a un dominio diferente, ¿sí?, en este caso el sistema por unidad, resolvemos el circuito en ese nuevo dominio y después volvemos al dominio real, ¿verdad?, al dominio anterior. Y el punto 4 dice que cuando se completen los análisis, todas las cantidades podrán convertirse de nuevo a las unidades reales, lo que les había dicho, y multiplicar sus valores por unidad por sus correspondientes valores base. O sea, la forma de volver, ¿verdad?, al valor, a la cantidad real, es utilizando esta misma ecuación, ¿verdad? Una cantidad real va a ser igual a la cantidad en PU por su valor base, ¿verdad? Bien, más adelante vamos a practicar más sobre esto. Y estas son las ecuaciones, ¿bien?, que se utilizan, ¿verdad? Bien, ese es un pequeño repaso entonces del sistema por unidad. No sé si tienen alguna pregunta o se encontraron con cuando lo estaban estudiando, si tenían alguna pregunta. Bien, entonces si no, definamos entonces lo que nos interesa, que es el sistema por unidad trifásico.
De hecho, el monofásico, como les digo, no se utiliza porque no genera ninguna ventaja, ¿verdad?, sobre el análisis monofásico que nosotros ya entendemos y que nosotros hacíamos en la primera unidad. No genera ninguna ventaja, de hecho genera un poco más de trabajo, ¿sí? Entonces, este sistema por unidad monofásico es muy raro que se utilice, ¿verdad? Lo que sí utilizamos y lo que sí es recomendable, ¿verdad?, es usar el sistema por unidad trifásico, ¿verdad?, que es el que vamos a aprender y es el que vamos a evaluar en esta unidad, ¿sí? Bien, entonces, siguiendo la misma idea, y hablando del sistema por unidad trifásico, nosotros aquí definimos entonces no una potencia monofásica, sino que ahora definimos una potencia base trifásica, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí está la ecuación de cómo la definimos, ¿verdad? ¿Sí? Es 3 veces la potencia base de fase, ¿verdad? ¿Sí? Y esa potencia base me sirve a mí para la potencia real, para la potencia aparente, el Q, ¿verdad? Y para los BA, ¿verdad? Que es la potencia aparente, ¿verdad? Los BA son potencia aparente y el Q es potencia reactiva, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces defino yo una potencia base trifásica, ¿verdad? Eso es lo que tienen que recordar. Y también defino un voltaje base, que es un voltaje de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces el voltaje base va a ser el voltaje de línea a línea. Y si yo tengo un voltaje de línea a línea, entonces por tanto puedo definir el voltaje base de línea neutro como esa ecuación que están viendo en pantalla, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de un sistema trifásico, hablamos de voltajes de línea y voltajes de fase, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces necesitamos definir un voltaje de línea base y un voltaje de línea a línea base, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, un voltaje de línea neutro, quise decir, base, que es este de la izquierda, y un voltaje de línea a línea base, que es este de la derecha. Y la relación entre ellos es 1 sobre raíz de 3, ¿sí? Bien, entonces, una vez que yo defino la potencia base y la corriente base, perdón, el voltaje base, ¿sí? Ya definí potencia trifásica base y definí voltaje de línea a línea y voltaje de línea neutro base. Ahora vamos a definir la corriente base en función de las dos cantidades base que definí anteriormente. Entonces vamos a decir, miren, que la corriente base trifásica va a ser igual a la corriente base por fase. En este caso las dos son iguales. Y vamos a decir que eso es la potencia trifásica sobre raíz de 3 por la potencia base. Perdón, es la potencia base trifásica sobre raíz de 3 por el voltaje base trifásico, ¿verdad? Entonces, ese voltaje base trifásico se puede escribir, es simplemente el voltaje base de línea a línea, ¿verdad? Miren, hay una ecuación importante, no sé si creo que sí se las mencioné a ustedes anteriormente, ¿verdad? Si quieren, volvamos a recordar, porque es una ecuación muy importante y que tienen que saber, ¿verdad?, de los sistemas trifásicos, ¿sí? Entonces, la ecuación dice que la potencia trifásica, ¿verdad? De nuevo, no sé cómo les fue en circuito 2 con esa unidad de sistemas trifásicos, ¿verdad? Si les fue bien, pues les va a ayudar en esta unidad. Si no les fue bien, pues tienen que estudiar, ¿verdad? Porque en esta clase no es para enseñar sistemas trifásicos, ¿verdad? Yo asumo que ya todos saben qué es un sistema trifásico y cómo se resuelve un sistema trifásico. Lo que estamos aprendiendo aquí es cómo resolver transformadores en sistemas trifásicos, ¿sí? Entonces, yo les voy a contar, pero no les voy a demostrar, ¿verdad? Me gustaría, pero no tengo tiempo, ¿verdad? No tenemos tiempo en la clase, ¿verdad? Porque la clase no es un objetivo de la clase, ¿verdad?, enseñar sistemas trifásicos. Pero les voy a contar que la potencia trifásica es igual al voltaje a raíz de 3 veces el voltaje de línea a línea por la corriente de línea, ¿sí? También la potencia trifásica, ¿sí?,
se puede escribir como 3 veces la potencia de fase, ¿verdad? La potencia de fase de cada transformador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y esa potencia de fase ustedes la pueden escribir como el voltaje de fase por la corriente de fase, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esas ecuaciones son ciertas, ¿verdad? Eso se demuestra para todo sistema trifásico. Eso es cierto, ¿verdad? Y si aquí estamos hablando de transformadores, entonces eso se cumple para los transformadores. Entonces supongan que esa potencia es la potencia de un transformador, ¿verdad? Entonces son VA, ¿verdad? También, no quiero que se confundan, son pues potencia aparente eso. Y es magnitud lo que estoy hablando ahí, ¿verdad? Sí, esto es magnitud. Bien, ¿por qué les enfatizo en eso? Porque llegan al examen, ¿verdad? Y todavía no saben esa ecuación, ¿verdad? Obviamente, si esa ecuación, ese es el punto inicial, ¿verdad? De la solución. Si ya resolvieron circuitos o problemas con transformadores, entonces ese es el punto inicial, ¿verdad? Entonces, si escriben mal esa ecuación de entrada, ya todo el ejercicio está de forma incorrecta. Personalmente me gusta más utilizar esta de aquí arriba, ¿verdad? Porque generalmente el voltaje de línea y la corriente de línea son valores que buscamos o que conocemos. Pero si ustedes quieren utilizar la de abajo, no hay ningún problema. Se llega al mismo resultado, ¿sí? Bien, entonces eso solo como aclarar. Y siguiendo esa misma línea, miren que aquí es lo mismo también, ¿verdad? Solo que aquí estamos hablando de valores base, ¿verdad? ¿Sí? Un sistema por unidad. Entonces, la misma ecuación, solo que con valores base. Bien, entonces, miren que ya definimos 3 cantidades base, ¿verdad? Potencia base, voltaje base, que hay que aclarar que la potencia es trifásica y hay que aclarar que los voltajes son voltaje de línea y voltaje de línea neutro, ¿verdad? Y ya definimos la corriente base, que esta sí es la misma, corriente trifásica o corriente de fase, ¿verdad? Corriente de línea y corriente de fase base son iguales. Entonces ahora definamos la impedancia base. Bueno, la impedancia base la podemos definir siguiendo el siguiente análisis. La impedancia trifásica base, ¿verdad? ¿Sí? Es igual a la impedancia base por fase, ¿verdad? Y ustedes saben que impedancia se define como voltaje entre corriente. Entonces vamos a decir voltaje de fase entre corriente de fase, ¿verdad? Que es esa ecuación que ven ahí, ¿verdad? Recuerden que el voltaje base de fase es lo mismo que el voltaje de línea neutro, ¿verdad? Bien, si yo quiero reescribir esta ecuación, en vez de colocar ahí voltaje de línea neutro, si yo quiero reescribirla utilizando voltaje de línea a línea, entonces yo sustituyo, ¿verdad? Acuérdense que ya habíamos encontrado una expresión para el voltaje de línea neutro con respecto al voltaje de línea a línea, ¿verdad? Que es esa que ven ahí, ¿verdad? Entonces, si yo sustituyo esa ecuación aquí, ¿verdad? Voy a encontrar que la impedancia va a ser el voltaje base trifásico, que es el voltaje base de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Entre raíz de 3 de la corriente base trifásica, ¿verdad? Y si yo en vez de la corriente lo que escribo es la expresión que tenemos aquí arriba, miren, esta expresión que definimos aquí arriba, entonces yo voy a encontrar que la impedancia base va a ser igual al voltaje base trifásico al cuadrado entre la potencia base trifásica. ¿Sí? Sí, entonces al final cualquiera de esas 3 ecuaciones pueden utilizar, ¿verdad? ¿Sí? Para definir la potencia base. Sí, cualquiera de las 3 pueden utilizar. Yo les recomiendo. Bueno, a mí personalmente me gusta más utilizar la última, ¿verdad? Esta de acá, porque el voltaje base trifásico y la potencia base trifásica son valores que se definen en principio, ¿verdad? Sí, son los valores con los que comenzamos, ¿verdad? Son los valores base que se definen, ¿verdad? Inicialmente, así que de ahí no tengo que hacer ningún cálculo, ¿verdad? Entonces, cuando hagan ejercicio se van a dar cuenta de que es más fácil utilizar esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Pero si no les gusta y quieren utilizar cualquiera de las otras dos, también eh, obtienen el mismo resultado, ¿verdad? No hay ningún problema. Bien, entonces con todas las ecuaciones anteriores podemos convertir un sistema trifásico al sistema
PU. Y el sistema trifásico convertido en PU puede resolverse entonces como un sistema monofásico, ¿verdad? Y esa es la gran ventaja que da este sistema PU. Bueno, yo sé que todavía están dudando y todavía tienen algunas preguntas, entonces, ¿qué les parece si hacemos un ejemplo? Y el ejemplo que vamos a hacer es el mismo ejemplo que les queda a ustedes desarrollarlo de forma individual, ¿verdad? Que es el ejemplo 2.9, solo que ahora lo vamos a hacer en sistema por unidad, ¿verdad? Entonces, les voy a dar unos 3 minutos, si quieren, para que lean el enunciado y dibujen el circuito equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Por lo menos el diagrama unifilar, ¿verdad? Entonces, lean el enunciado y dibujen en su cuaderno el circuito equivalente que corresponde, que se describe, ¿verdad? En ese problema. Bien, entonces, bueno, espero hayan llegado a una imagen igual que esta, a un circuito equivalente igual que este. Si no, vuelvan a leer detalladamente y sigan cada párrafo, ¿verdad? Y al final convénzanse de que ese es el circuito equivalente, ¿verdad? Sí, eso es lo que se describe en el problema, ¿verdad? Bueno, esa es una de las habilidades que tienen que desarrollar también, ¿verdad? Si ven, los problemas son nada más un enunciado y ustedes tienen que dibujar
cuál es el circuito equivalente. Bueno, entonces sabiendo que este es el circuito equivalente, ¿sí? ¿Sí? Y queriendo entonces utilizar el sistema PU para resolver este circuito, lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Es transformar todo el circuito al sistema por unidad, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a transformar todo ese circuito al sistema por unidad, ¿verdad? Entonces, como vimos en un principio, para transformar todo el sistema por unidad necesitamos definir los conceptos básicos, ¿verdad? Entonces, es recomendado, ¿verdad? No es una obligación, pero es recomendado que definamos la potencia base trifásica y el voltaje base de línea a línea, ¿verdad? Esos son los parámetros que se recomiendan definir, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si definimos la potencia base trifásica? Entonces, para saber qué valor de potencia base definir, generalmente yo veo las capacidades de los transformadores, ¿verdad? Miren, este es de 50 kVA y el otro es de 500 kVA. Entonces yo podría tomar cualquiera de esas dos como potencia base, ¿sí? ¿Sí? Cualquiera de las dos es recomendado, ¿verdad? Entonces, si quieren, para seguir el ejemplo 2.9, vamos a tomar 150, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a tomar este valor de 150. Pero sepan que también pudimos haber tomado 500, ¿verdad? No hay ningún problema. De nuevo, es una recomendación, ¿verdad? También ustedes pueden tomar cualquier valor que se les ocurra. Ahora eso implica un poco más de trabajo y ahí lo van a ver más adelante. Entonces lo mejor sería definir como base cualquiera de las dos potencias que aparecen en los sistemas de transformadores trifásicos. Bien, ahora definamos el voltaje base de línea a línea, ¿verdad? Miren, entonces comenzamos definiendo los parámetros base. Entonces 150 es nuestra potencia base trifásica. Ahora el voltaje base de línea a línea, entonces siempre también se recomienda definir como el voltaje de la fuente, ¿verdad? Sí, el voltaje de entrada. Sí. Bueno, si no es el voltaje de entrada, no, la recomendación de hecho es que se defina uno de los voltajes de la relación de los transformadores que aparecen ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo puedo tomar uno de esos dos voltajes, ¿sí? O uno aquí, ¿verdad? Sí, de hecho esa es la recomendación, ¿verdad? No necesariamente el voltaje de entrada, ¿verdad? Pero sí se recomienda de nuevo entonces escoger un voltaje base que aparezca en la relación de voltajes del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces en este caso vamos a escoger el voltaje de 24 kV, ¿verdad? Que aparece ahí en el primer transformador que es estrella delta, ¿verdad? Bien, entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esos dos valores? Tenemos que definir dos valores base, ¿verdad? Y ya los definimos, ¿verdad? Potencia base trifásica y voltaje base de línea a línea, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad? 150 kVA y 24 kVA. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esos dos valores o a lo que acabamos de hacer? Bien, el siguiente paso, entonces, una vez que definimos la potencia base trifásica y el voltaje base de línea a línea, calculamos la impedancia, bueno, sería el cálculo de la impedancia base y la corriente base, ¿verdad? ¿Sí? Los otros valores base que nos hacen falta, ¿verdad? Y esos otros valores base los definimos en función de los valores que ya encontramos, que ya definimos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, los siguientes valores base los encontramos en función de los valores base que ya definimos. O sea que la potencia base, ¿verdad? Perdón, la impedancia base, ¿no?
Entonces, utilizando la ecuación anterior, les había dicho yo, es la potencia es el voltaje base, ¿sí? Al cuadrado sobre la impedancia base, ¿verdad? La impedancia, perdón, la potencia trifásica base, ¿sí? Y eso me da un valor de 38.4 ohmios, ¿verdad? Ahora, quiero que vean, miren, esa ecuación, me imagino que se están preguntando por qué aparece 2400 ahí, ¿verdad? Como voltaje de línea a línea base, ¿verdad? Bien, si quieren, dibujemos rápidamente este circuito. Vamos a una página en blanco. Y si quieren, dibujemos rápidamente ese circuito. Y aquí está el cortocircuito trifásico, ¿verdad? Bien, este creo que era estrella delta. Y este era delta delta, ¿verdad? Este era 24 kV, 2400. Y este es 2400, 240, ¿verdad? ¿Sí? Las capacidades, este era de 500 kVA y este era de 150 kVA. Y aquí había un voltaje de entrada de 24 kVA. Ese es el diagrama unifilar, ¿verdad? Aquí estaba el cortocircuito. Bien, entonces, de nuevo, mi voltaje base es 24 kV y la potencia base es 150 kV. Pero, como les había dicho en un momento, ¿verdad? Este circuito se puede dividir en varias zonas, ¿verdad? Entonces, si quieren, hagamos eso. Comencemos haciendo eso, ¿verdad? Y esta va a ser la zona 1. Esta va a ser una zona 2. Y aquí se divide y aquí hay una zona 3, ¿sí? Se divide de acuerdo al nivel de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces sucede que la potencia base definida, ¿verdad? Si acuérdense, la potencia trifásica base va a ser igual a 150 kVA. Y también definir el voltaje de línea a línea base con 24 kVA. Ahora la potencia base, ¿sí? Trifásica, esta es igual en todas las zonas, ¿verdad? Es igual en todas las regiones o zonas de diferente voltaje, ¿verdad? O sea que esa potencia base de 150 kVA es la potencia base aquí, ¿verdad? ¿Sí? Eh, si quieren lo voy a escribir para que potencia trifásica base va a ser igual aquí, 150 kVA, va a ser igual en la zona 2 también, va a ser la misma, y también va a ser la misma en la zona 3. Entonces la potencia no cambia, ¿verdad? Y la razón de eso es porque el transformador no añade potencia al circuito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la potencia base es la misma, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, el voltaje base no es el mismo, ¿verdad? El voltaje base va a depender de la zona en la que estemos, ¿sí? Entonces, pueden ver que el voltaje base definido, esos 24 kV, es el voltaje de línea a línea base para la zona 1, ¿verdad? Entonces, ahí es el voltaje de 24 kV. Ahora, el voltaje de línea a línea base para la zona 2 va a ser igual a el valor correspondiente de ese voltaje reflejado a la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, se lo vuelvo a decir, ¿verdad? Entonces va a ser ese voltaje base reflejado a la zona 2. Entonces yo tomo el voltaje base y lo reflejo a la zona 2.
Entonces aquí viene la ventaja de escoger un voltaje que esté en la relación del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la ventaja, ¿verdad? Que yo no necesito calcular, ¿verdad? Ese voltaje, ¿verdad? Este voltaje reflejado a la zona 2 es simplemente los 2400 que aparecen ahí, ¿verdad? Porque esa es la relación de voltaje del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Sí, de acuerdo. Entonces lo voy a volver a repetir. Este voltaje, al ser este mi voltaje base, yo necesito, para encontrar el voltaje base en la zona 2, yo necesito reflejar mi voltaje base definido a esa zona, ¿verdad? Pero como yo sé la relación de voltaje del transformador, ¿verdad? Sí. Y yo escogí un voltaje base que aparece en esa relación, entonces yo sé que ese voltaje reflejado a la zona siguiente, a la zona 2 va a ser simplemente la relación. Bueno, hay que aclarar que esa relación es de línea a línea, ¿verdad? Sí. Si quieren, volvamos a leer el enunciado. Y de es un transformador trifásico, ¿verdad? Sí, miren, el transformador trifásico YD, ¿verdad? Estrella delta, ¿verdad? Entonces, como es un transformador trifásico, esa relación son de línea a línea y ahí está entre paréntesis, ¿verdad? Pero de nuevo no es necesario que esté entre paréntesis. Ya tenemos que saber que como es un transformador trifásico, las relaciones que están ahí, que ustedes leen en la descripción, es una relación de línea a línea. Bien, entonces ahora miren, necesitamos encontrar el voltaje base. Miren que no tengo el voltaje de línea a línea base en la zona 3. Es diferente, ¿verdad? Porque el transformador cambia la región, ¿verdad? Cambia el nivel de voltaje, ¿verdad? Así que va a ser un valor base diferente. Entonces, ese es simplemente este voltaje reflejado a la zona 3. Pero no necesito reflejarlo, ¿verdad? Porque ese voltaje es también el mismo voltaje que aparece en la relación. Podríamos decir, casualmente aparece en la relación de voltajes del siguiente sistema de transformadores. Entonces, esos 2400 yo sé que se van a reflejar a 240 voltios. Entonces, simplemente anoto 240 y, ¿sí? Eso nos ahorra tiempo, ¿verdad? Porque si no hubiésemos escogido otro voltaje, por ejemplo, si ustedes supongan que escogen un voltaje base de 20 kV, ¿verdad? Yo no quiero los 24, no quiero 20 kV. Entonces esos 20 kV tienen que ver con cómo se refleja aquí y ese va a ser su voltaje base y después ese valor lo vuelven a reflejar aquí y ese va a ser su voltaje base en la zona 3. ¿Sí? Así se define, ¿verdad? Ustedes definen el voltaje base en una zona y de ahí lo van reflejando para encontrar el voltaje base en las diferentes zonas. De nuevo, si definen el voltaje base que aparezca en la relación del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Como lo hicimos aquí, entonces ya tenemos el valor reflejado, ¿verdad? O sea, el voltaje base de la siguiente zona, ¿verdad? Miren, y aquí coincidió también, entonces ya tenemos ese voltaje base, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces ese es el primer punto, ¿verdad? Entonces ya definimos potencia y potencia trifásica base y voltaje trifásico, ¿verdad? ¿Sí? En las diferentes zonas. Ahora necesitamos encontrar entonces las, los siguientes valores base, ¿verdad? Que sería la impedancia, ¿sí? Sería la impedancia base, ¿verdad? Y la corriente base, ¿verdad? Entonces, si quieren, empecemos encontrando la impedancia base. Entonces, la impedancia base, les había dicho yo, que es igual al voltaje de línea a línea base al cuadrado sobre la potencia trifásica base, ¿verdad? ¿Sí?
Ahora, si ustedes ven, yo puedo encontrar con esos valores puedo encontrar una impedancia base en la zona 1, puedo encontrar una impedancia base en la zona 2 y puedo encontrar otra impedancia base en la zona 3, ¿verdad? ¿Sí? No es el mismo valor, ¿verdad? Cada zona tiene su propia impedancia base, ¿verdad? Entonces, ¿dónde la encontramos? Pues hay que ver dónde encontramos esta impedancia base. Entonces, ¿quién me puede decir en cuál de las tres zonas podríamos encontrar la impedancia base? Eh, bueno, en las tres lo podríamos hacer, ¿verdad? Pero tomaría mucho tiempo, ¿verdad? Y como ustedes saben, el examen tiene un límite de tiempo, ¿verdad? No podemos eh, desperdiciar el tiempo encontrando en zonas que no las vamos a utilizar. Entonces volvamos al problema, ¿sí? Y veamos cuál es, bueno, miren, aquí hay una impedancia que no la escribí, si quieren voy a volver a escribirla. Aquí está una impedancia. Y creo que hay otra de los alimentadores, ¿no? Bueno, entonces miren, esa impedancia está en la zona 2. Ahora, esta impedancia de este transformador está referido a 2400, ¿verdad? O sea que también está en la zona 2. Y esta impedancia del transformador 2.8 es una impedancia por fase, ¿sí? Solo que no sé dónde está referida, ¿verdad? Tendríamos que ir al ejemplo 2.8 para ver dónde está referida esa impedancia, ¿verdad? ¿Sí? Me parece que también está referida al lado del 2400, ¿verdad? Ahí vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, bueno, nos tendrían que decir dónde está referida, ¿verdad? Como ustedes saben, es diferente que esté referida a un lado que al otro lado, ¿verdad? Pero supongamos que está referida al lado de 2400, ¿verdad? Entonces veo que todas las impedancias que yo necesito transformar al sistema por unidad, todas esas impedancias están referidas al lado de 2400, ¿verdad? Entonces, lo mejor para resolver más rápido el problema sería encontrar la impedancia base en la zona 2, que es la zona de 2400, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para ello voy a sustituir el valor base de la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? No voy a escribir ahí 24 KB, ¿verdad? No, ¿verdad? Porque ese 24 KB es el valor base para la zona 1, ¿verdad? Entonces, el que tengo que escribir ahí sería 2400 y eso al cuadrado. ¿Sí? Porque es el valor línea a línea base de la zona 2, ¿verdad? Que es donde quiero encontrar impedancia base, ¿verdad? Ya les expliqué por qué, ¿verdad? Y de ahí, entonces, sería la potencia base, ¿verdad? Trifásica, que esa sí es la misma en toda la zona, ¿verdad? Entonces sería 150 KB. Entonces, esto, si ustedes hacen eso, ¿cuánto nos da? Bien, ¿quién nos puede decir cuánto da ese valor? 38.4, ingeniero. Sí, entonces da 38, entonces notemos 38.4 ohmios, ¿verdad? Entonces, eso que acabo de encontrar es lo que nosotros llamamos eh,
impedancia base, ¿verdad? ¿Sí? Por tanto, ahora convirtamos todo ese circuito. Si quieren voy a borrar un poco para que se vea mejor, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué les parece si reescribimos todo ese circuito como un solo circuito en el sistema por unidad? Entonces, para ello, yo necesitaría transformar todo al sistema por unidad. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos de izquierda a derecha escribiendo ese circuito al sistema por unidad? Entonces, vamos a escribir aquí circuito sistema por unidad. El sistema PU. Bien, entonces si comenzamos de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces el primer valor que encuentro yo es el voltaje, ¿verdad? Este voltaje acá, ¿sí? No voy a escribir 24 kV, ¿verdad? Entonces voy a escribirlo aquí. Entonces no puedo escribir 24 kV porque lo que tengo que escribir es su valor en PU, ¿verdad? Entonces, para calcular el valor en PU, acuérdense que dividimos el valor real sobre su valor base. Entonces, ¿cuál es el valor real? El valor real son estos 24 kV. ¿Y cuál es el valor base? Son también 24 kV. Entonces, el valor en PU sería, si quieren, hagámoslo, para que, sí, sería entonces el valor en PU, vamos a decir, va a ser igual a los 24 kV, que este es el valor real, ¿verdad? Sobre 24 kV, que es el voltaje de línea a línea base ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso, bueno, ven ustedes que es 1 PU, ¿verdad? Entonces yo escribo 1 PU. Después viene la impedancia del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Impedancia que aparece en este transformador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es impedancia? Bueno, esa impedancia tiene que estar en PU, ¿verdad? ¿Sí? Entonces necesitamos transformar esa impedancia a PU. Entonces decimos la impedancia del transformador 1 en PU va a ser igual a su valor real, ¿verdad? Si ya no vamos a escribir valor real sobre la impedancia base, ¿verdad? De esa zona. Entonces, ¿cuánto es el valor real de esa impedancia? Pues vamos, ese es el valor real, ¿verdad? Que está ahí. 0.17 más J, 0.92. Sería 0.17 más J, 0.92, creo que era, ¿verdad? Sobre, ¿sí? 92, sobre su valor base, que es este que acabamos de encontrar, ¿verdad? Ese que estoy encerrando en círculo negro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería 38.4 ohmios, ¿verdad? Fíjense que las cantidades en el sistema PU no tienen unidades, ¿verdad? O las unidades que le pueden escribir son PU, ¿verdad? ¿Sí? Así se le llama, ¿verdad? ¿Sí? Sistema PU, ¿verdad? O no le escriben unidades. Es válido. Bueno, mejor si escriban en unidades. Escriban en PU para uno no confundirse de que, para recordar que esa es una cantidad en PU, ¿verdad? ¿Sí? Entonces mejor escriban siempre PU. Entonces, ¿cuánto queda ese valor? Ingeniero, ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna esa pregunta? impedancia equivalente reflejada a la zona 2 no es una impedancia en delta. En delta, bueno, habría que leer el problema, ¿verdad? ¿De dónde viene? Vamos a ver. Habría que leer el enunciado, ¿verdad? Volvamos a leer el enunciado. Dice la impedancia en serie equivalente del extremo del envío del transformador es de referida al lado de 2400, ¿verdad? Sí, parece una impedancia en delta, ¿verdad? Sí, no dice no. Bueno, aunque aquí yo escribí por fase, pero puede ser que no, ¿verdad? Porque dice que está referida al lado de 2400 y sí es una impedancia en delta, ¿verdad? Sí. Del lado de 2400 tenemos un delta, ¿verdad?
Y si dice que esa impedancia está referida a ese lado, ¿verdad? Esa impedancia está en delta, ¿verdad? Está conectada en delta. Veamos más adelante, creo que, bueno, no está dibujado aquí el circuito, pero me parece que, pero ahí dice por fase, mira. Entonces es discutible, pero sí, ahí dice por fase, ¿verdad? Sí. Entonces no, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si me entienden. Volvamos a ver lo que el compañero pregunta. Es completamente válido, ¿verdad? Porque nos dicen que esta impedancia que nos dan del transformador está referida al lado 2400, ¿verdad? Entonces tendría que estar en delta, ¿verdad? Pero el enunciado mismo lo dice, ¿verdad? Que esa es una impedancia ohmios por fase, ¿verdad? ¿Sí? Referida al lado de 2400. Entonces esa impedancia ya es una impedancia por fase, ¿verdad? Porque el problema lo dice, ¿verdad? ¿Sí? Ahí lo dice, ¿verdad? Ustedes lo leen en el enunciado, se lee que es una impedancia ohmios por fase, ¿verdad? Entonces por eso es que yo escribí aquí también ohmios por fase, ¿verdad? Entonces esa ya es una impedancia de fase, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no está en delta, ¿verdad? No está en delta, porque si estuviera en delta no sería una impedancia por fase, ¿verdad? Sería una impedancia en delta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Revisen la clase anterior para que se acuerden de esa discusión que expliqué ahí, ¿verdad? Entonces sí es una impedancia por fase, ¿sí? Entonces la puedo escribir directamente en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? ¿Sí? Solo que ahora en PU, ¿verdad? Entonces sí está bien, ¿verdad? Está bien si la escribimos, ¿verdad? No hay ningún problema. Si quieren, bueno, ¿tienen el valor? ¿Alguien tiene el valor? Cero punto cero cero cuarenta y cuatro más 0.024i. 0.24 o dos Sí, ceros. solo uno. Y eso en 0.0. PU, ¿verdad? Entonces, Sí. de nuevo, es impedancia, como es una impedancia por fase, ¿verdad? Y ya está en PU, ¿verdad? Sí, esta de acá, ¿no? Se la puedo escribir directamente en el circuito equivalente por fase en PU, ¿verdad? ¿Sí? Entonces escribámosla, 0.0044 más J 0.024, ¿verdad? Bueno, muy grande, dice. Bien, entonces sigamos escribiendo, ¿verdad? Y el siguiente valor, el siguiente componente que tenemos es esta impedancia del alimentador, ¿verdad? Que es una impedancia que está en la línea, ¿verdad? Por tanto, es una impedancia de fase, ¿verdad? Entonces, esa, si quiere, entonces, impedancia del alimentador en PU va a ser igual al valor real, que era J 0.80, creo, ohmios, sobre la impedancia base, que es la misma, miren. Es la misma porque es la impedancia base de toda esa zona, ¿verdad? Y esa impedancia del alimentador está en la misma zona 2. Entonces, ¿cuánto queda? Punto 80, solo déjenme ver si es punto 80, ¿sí? Y es una impedancia por fase, ¿no? Entonces, sería simplemente para calcular su valor en PU, simplemente tengo que dividir 80 sobre 38.4. ¿Cuánto queda? 0.020. Entonces, 0.020J, ¿verdad? Sí. Entonces, simplemente lo escribo en el circuito equivalente, ¿verdad? Y esto es PU, ¿verdad? Unidad de PU. Siempre escriban para saber que esa es una cantidad en PU, ¿verdad? Sí. Aquí PU. Bien, seguimos y encontramos el transformador, el segundo conjunto de transformadores, ¿verdad? Entonces, esa impedancia que nos
porque esa impedancia viene del ejemplo 2.8, ¿verdad? Entonces, esa impedancia no sé hacia dónde está reflejada, ¿verdad? Eso tendríamos que volver a leer el ejemplo 2.8, ¿verdad? De nuevo, es un dato que necesitamos saber, ¿verdad? Si no podemos inventar, ¿verdad? Necesitamos saber ese dato, ¿verdad? Y ese dato se tiene que describir, ¿verdad? Lo que pasa es que esa impedancia viene del ejemplo 2.8. Entonces no recuerdo hacia qué lado está reflejada. Vamos a suponer que, bueno, vamos a suponer y después comparamos con el resultado que obtenemos aquí, ¿verdad? Entonces supongamos que esa impedancia está reflejada al lado de 2400, ¿verdad? ¿Sí? Si no llegamos al mismo resultado que aparece en la presentación, es que estaba reflejado al lado de 240, ¿verdad? Entonces primero supongamos que esa impedancia está reflejada al lado de 2400, entonces para pasar la PU, ¿sí? Para pasar esa impedancia PU, si quieren aquí abajo lo voy a hacer, entonces la impedancia del transformador 2 en PU va a ser su valor real, ¿verdad? Que sería 1.42 más J 1.82 sobre el valor base, ¿verdad? Sería. Entonces aquí esta impedancia supongo que está reflejada a 2400. De nuevo, eso es algo que el problema lo va a definir, ¿verdad? Si no es algo que ustedes van a, en el problema de examen tiene que definirlo. No es que vamos a suponer, ¿verdad? Porque lleva resultados diferentes. En este caso, como es un ejemplo, como sabemos la respuesta y como estamos aprendiendo, lo podemos hacer, ¿verdad? Y si quieren, después lo hacemos suponiendo que está a 240, ¿verdad? Bien, entonces en ese caso, vamos, ¿cuánto quedaría? 1.42, esa división, ¿cómo quedaría esa división? Cero punto cero cuatro Más J, más 0.05. bueno, y eso unidad de PV. Bien, entonces esa directamente le escribimos una impedancia por fase, ¿verdad? Ahí habíamos leído en el ejercicio. Sí, bueno, voy a volverlo, voy a escribir aquí, ¿verdad? 0.4 más J, 0.05 en PU. Sí, esto en PU también. Pero volvamos, miren que este era un banco de transformadores, si mal no recuerdo. Del ejemplo 2.8 tenemos que este es la impedancia y este es por fase, ¿verdad? Miren que aunque esto también está conectado en delta delta, miren, pero la impedancia que tenemos aquí ya es una impedancia por fase, ¿verdad? Entonces ya la podemos escribir directamente en el circuito equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Porque eso tuvimos que ir a leerlo al ejemplo 2.8, ¿verdad? Entonces si quieren, lean de nuevo el ejemplo 2.8, que fue el que hicimos en la clase anterior, y me parece que esa impedancia, ese es el equivalente y esa es una impedancia por fase. Bueno, entonces tenemos esas tres impedancias y después aquí ocurre el cortocircuito trifásico, que no es más que simplemente conectar, cerrar el circuito y conectarlo a tierra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces acabamos de encontrar no solo el circuito equivalente, ¿verdad? Este es el circuito equivalente por fase, ¿verdad? No solo eso, ¿verdad? Sino que también está en PU, ¿verdad? ¿Sí? Es un circuito equivalente que está en el sistema por unidad. Todos los valores, miren, todos los valores están convertidos al sistema por unidad. Bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este circuito o a los valores que definimos, que encontramos.
Bien, si no recordemos cuál es la pregunta del ejercicio. La pregunta es las corrientes, ¿verdad? Nos preguntan cuáles son las corrientes en los devanados primarios y secundarios del extremo que recibe de los transformadores y en las terminales de 240, ¿verdad? Sí, entonces la pregunta son las corrientes, por tanto, comencemos calculando las corrientes en el sistema PU, ¿verdad? Bien, pueden hacer una malla aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y calcular la corriente, ¿verdad? Otra forma de hacerlo, que es como lo hace en el ejemplo Fitzgerald, es tomar una sola Z equivalente aquí, ¿verdad? ¿Sí? Una Z total, ¿verdad? Definir una Z total, todas están en serie, entonces las podemos sumar, ¿verdad? Quiero que vean, antes de resolver esto, quiero que vean en el sistema PU, quiero que vean que la gran ventaja es que desaparecen las zonas, ¿verdad? Desaparecen los niveles, ¿verdad? Miren que aquí teníamos un circuito con 3 zonas diferentes de voltaje, mientras que ahora tenemos un solo circuito donde todo está en PU. Entonces desaparece esa diferencia de nivel de voltaje. Bien, entonces sumemos esas 3 impedancias, esos 3 valores, y sería una impedancia total, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto quedaría esa impedancia total? ¿Quién nos hace la suma de estos 3 valores, ¿verdad? Esta que encontramos aquí, esta que encontramos y esta de aquí arriba, ¿verdad? Sería punto 0.041 y 0.09. Entonces esto está en sistema PU, ¿verdad? ¿Cuál sería la magnitud de eso? Bueno, comparémonos con el resultado que obtiene aquí Fitzgerald. Miren, este es el resultado que obtiene Fitzgerald, lo hace un poco diferente. Fíjense que hasta lo hace, sí, bueno, yo creo que es un poco más fácil, ¿verdad? Así como lo hace. Mire, él calcula directamente, ya que las 3 impedancias están en serie, ¿verdad? Suma sus valores reales y del valor real lo divide entre 38.4, ¿verdad? Entonces él eh, calcula una impedancia real equivalente, ¿verdad? Que es la suma de las 3 y ese valor lo convierte después a PU, ¿verdad? Pero no es el mismo valor que nosotros llegamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí me parece que entonces esta impedancia está en delta, ¿verdad? Y no es una impedancia por fase, ¿verdad? Entonces parece que aquí tengo un error. A la hora que lo escribí, le escribí impedancia por fase, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Entonces eso lo tomamos del ejemplo 2.8. Me imagino que entonces es una impedancia en delta, porque no llegamos al mismo valor, ¿verdad? Entonces veamos si es una impedancia en delta. Entonces este valor de acá, entonces este valor, voy a encerrar, ¿verdad? Este valor. Bueno, es que está también, si está reflejada a 2000, esa es otra duda, ¿verdad? Tendríamos que volver al ejemplo para leer bien detalladamente. Pero supongamos que esa es una impedancia en delta y para convertirla a estrella y por fase tendríamos que dividirla entre 3. Entonces, si ustedes dividen esto entre 3, ¿qué valor obtenemos?
sería este, ¿verdad? Y si sumamos esto, este a los anteriores, ¿cuánto queda? Sí, ¿cuánto quedaría? Punto 13 más 0 punto, punto 0 en PU, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, sí, ese sí se parece, ¿verdad? Solo que llevamos 174 más J por punto. Yo creo que ese sí, ¿verdad? Creo que aquí llegamos a algo igual, ¿verdad? Sí, alguien que corrobore cuál es el valor exacto de esa impedancia. Creo que así está bien, ingeniero. Sí, entonces me parece que entonces esa impedancia sí estaba en delta, ¿verdad? Este está referido a 2400, pero sí está en delta, ¿verdad? Entonces habría que transformar la impedancia por fase, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces una vez que obtenemos esa impedancia, ¿verdad? Entonces si quieren, voy a borrar esto. Entonces esa es la impedancia que obtenemos. Y simplemente entonces la corriente, esta corriente I, ¿verdad? Que va por esa malla, simplemente sería igual al voltaje, ¿verdad? En PU sobre esa impedancia total, ¿verdad? Que también está en PU, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esa corriente va a ser un valor en PU, ¿verdad? Entonces sería 1 en PU sobre la magnitud de esa impedancia para encontrar la magnitud de la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, eh, sí. Entonces, creo que, bueno, háganlo en su cuaderno, háganlo en su casa, pero corroboren estos datos, ¿verdad? La magnitud de esa impedancia es este valor. Y si hacemos esa división, ¿verdad? Entonces nos quedaría este valor. Bien, entonces ahí está resuelto el circuito, ¿verdad? Bueno, podríamos decir, está resuelto, ¿sí? Pero aún así tenemos un valor de corriente en PU, ¿verdad? De nuevo, no nos interesa el valor en corriente en PU, así como cuando encontrábamos la solución en la transformada de Laplace, ¿verdad? En el dominio de S, no nos interesaba, ¿verdad? Teníamos que volver al dominio del tiempo, ¿verdad? Entonces, de igual forma, aquí volvemos al dominio real, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos ese valor en PU, ahora lo convertimos al dominio real con el valor base de corriente, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces aquí la pregunta es, miren qué interesante.
volvamos a aquí, ¿verdad? Si quieren voy a borrar un poco aquí para que se vea mejor. Entonces, miren que esta corriente, miren que es una sola corriente que yo encontré ahí, ¿sí? Que Fitzgerald le llama SC, ¿verdad? De cortocircuito en inglés. Entonces, esa corriente, fíjense que puede ser reflejada, ¿sí? Esa corriente que yo encontré ahí, esta corriente puede ser reflejada a cualquiera de las zonas, de las tres zonas, ¿verdad? ¿Sí? Eso es la parte interesante del sistema PU. Esa corriente que yo tengo ahí, que es una corriente en PU, puede ser directamente reflejada a cualquiera de las tres zonas, ¿verdad? Solo bastaría con multiplicar esa corriente por su valor base en cada una de las zonas, ¿sí? Cada una de las zonas yo tengo un valor base de corriente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo quiero la corriente esta que está en PU, que acabo de encontrar, su valor real en las diferentes zonas, simplemente es ese valor lo multiplico por el valor base de la zona correspondiente, ¿verdad? Como la pregunta era, ¿cuál era la corriente, ¿verdad? Sí, voy a ver todo esto. ¿Cuál era la corriente en la zona 2 y en la zona 3? ¿Verdad? Esa era la pregunta, solo que con otras palabras, ¿verdad? Pero básicamente eso es lo que nos piden. Entonces, encontremos el valor base en estas dos zonas, ¿verdad? Y después multipliquemos esa corriente por ese valor base, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, el valor base de la corriente en la zona 2 va a ser igual, y aquí está la ecuación cómo encontramos esa corriente base, ¿verdad? Es igual a la potencia trifásica base sobre raíz de 3 por el voltaje base trifásico, ¿verdad? Entonces sería igual al voltaje de línea a línea, ¿verdad? Perdón, potencia, ¿verdad? Potencia trifásica base, ¿verdad? Sobre raíz de 3 por el voltaje de línea a línea base, ¿verdad? ¿Sí? Y esto en la zona 2, ¿verdad? Sí, me voy a escribir aquí zona 2. Esto en la zona 2, ¿cuánto era la potencia base de la zona 2? Es la misma, ¿verdad? 150 kVA sobre raíz de 3 por el voltaje de línea a línea base de la zona 2, que era 2400, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Miren, aquí está, arriba, ahí lo pueden ver. Y este sería entonces el valor base, ¿verdad? ¿Cuánto queda? Bueno, 36.08. sí, 36.1 de aquí. Pero bueno, está bien, 36.08. Es el valor exacto, ¿verdad? Y esos son amperios, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces, bueno, estas creo que tienen unidades, ya vamos a ver qué unidades tienen. Entonces, el valor real, que ese sí es en amperios, sería igual, entonces, al valor en PU por el valor base, ¿verdad? Entonces, sí, esos tendrían que ser amperios, ¿verdad? Entonces, el valor real va a ser el valor en PU, que es el valor que encontré anteriormente, ¿verdad? Este 15.9 de PU por 36.08, ¿verdad? ¿Y eso cuánto nos queda? $573.67. 573.77 amperios. 67, Entonces, ingeniero, 67 al final. 67, bueno, déjame ver.
Entonces, ustedes miren con propiedad, o sea, sabiendo bien, pueden decir que esos 573.7 es, ¿qué corriente es? Es la corriente que pasa por esta línea de acá, ¿ven? ¿Sí? Esa que estoy subrayando de color azul, ¿verdad? Sería esa corriente de ahí, ¿verdad? Que acabamos de encontrar, ¿verdad? ¿Sí? La corriente de la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? Sería esa corriente de ahí, ¿verdad? Porque multipliqué el valor en PU por su valor base de esa zona, ¿verdad? Entonces acabo de encontrar esa corriente que va ahí, ¿verdad? Y vale 500, el valor de magnitud es 573.67. Volvamos a la presentación para comparar los valores, ¿no? Entonces 574, ¿verdad? Ahí lo ven, ¿verdad? ¿Sí? Y esa es la corriente que se le llama corriente del alimentador, ¿verdad? ¿Sí? Esa es, en el ejercicio, se le llama como corriente del alimentador. Bien, el mismo procedimiento, aplicamos el mismo procedimiento para encontrar la corriente en el secundario del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, no sé si exactamente en el secundario, ¿verdad? ¿Cuál era la pregunta? Decía, y en las terminales de 240, ¿verdad? Entonces en las terminales de 240, ¿verdad? ¿Sí? Aquí, ¿verdad? La corriente aquí, ¿verdad? Entonces, esa corriente sería, entonces, encontrar esa corriente sería tomar el valor en PU y multiplicarlo por la base correspondiente en la zona 3. Entonces, la base de la zona 3, si quieres solo hagamos eso y ustedes terminan el ejercicio después. El valor base en la zona 3 es la misma ecuación, ¿verdad? Si la ecuación no cambia, porque esa es la ecuación que me sirve para encontrar corriente base, ¿verdad? Pero la potencia base es la misma también, ¿verdad? Recuerden que la potencia base no cambia en las diferentes zonas, ¿no? Pero el voltaje base sí cambia, ¿verdad? ¿Cuál es el voltaje base en la zona 3? Entonces ahí pueden ver que es 240. ¿Sí? ¿Sí? También 240, entonces sería 240 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora para encontrar el valor real, entonces voy a multiplicar el valor base en PU, que es el mismo, fíjense. Eso es lo interesante, ¿verdad? Que es el mismo valor anterior, pero ahora por el valor base de esa zona. Entonces, este sería otra vez 15.9 PU por este valor que obtengamos aquí, ¿verdad? Esto que obtengamos aquí, lo ponen aquí y eso les va a dar el valor real en la zona 3, ¿verdad? Va a ser la corriente que va sobre la zona 3, ¿verdad? O sea, sería, voy a dibujar de otro color, si quieren color rojo. Ya, esta corriente que va por ahí de color rojo, ¿sí? Entonces, si volvemos a la presentación, miren, ahí está el valor base de 240. Y si multiplican eso, entonces a esa corriente se le llama corriente en el secundario, ¿verdad? ¿Sí? Corriente de línea del secundario. Es una corriente de línea, ¿verdad? Si ya queremos la corriente de fases, ya tendríamos que calcularla, ¿verdad? ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, como asignación, añadan esto al conjunto de tareas. Realicen de nuevo ese mismo ejercicio, solo que ahora tomen como potencia base, ¿sí? Estos 500 kVA que aparecen en el primer conjunto de transformador, ¿verdad? En el primer transformador trifásico. Entonces, lean esta descripción y vuelvan a hacer ese mismo ejercicio, ¿sí? Y encuentren la corriente en el secundario, ¿verdad? La corriente al final en el cortocircuito, ¿verdad? Y ahí está la solución, ¿verdad? Para que puedan llegar a esa solución.
Bien, también comparen, ¿verdad? Una vez que analicen el ejemplo 2.9, que es este mismo de aquí, miren, solo que aquí lo hacemos sin utilizar PU y después lo hacemos utilizando PU, entonces comparen y se van a dar cuenta de la importancia del sistema por unidad, ¿verdad? Y de cómo puede facilitar hacer más rápido la solución de un ejercicio, ¿sí? ¿Sí? O sea, recapitulando, fíjense que el sistema por unidad, sí, a la hora de encontrar el circuito equivalente, ¿verdad? Por fase, necesito encontrarlo en el sistema PU, ¿verdad? Eso sí es un procedimiento más que tengo que hacer, pero una vez que tengo el sistema en PU, ¿verdad? Miren que me olvido de reflejar, ¿verdad? Reflejar impedancia, reflejar voltajes, corrientes, no, nada de eso pasa en PU. Y una vez que tengo una respuesta en el sistema PU, simplemente lo multiplico por el valor base de su zona y ya obtengo el valor correspondiente, ¿verdad? No tengo que andar reflejando corriente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es también la gran ventaja, ¿verdad? Entonces, como conclusión, yo les diría que si ven dos transformadores trifásicos, ¿verdad? O dos sistemas de transformadores, ¿verdad? Dos o más, entonces piensen en el sistema PU, ¿verdad? ¿Sí? Si supongamos que aquí tendríamos más, ¿verdad? ¿Sí? Supongamos que aquí habría otro, como un sistema de potencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan el que les dibujé en la primera clase, ¿verdad? Las primeras clases, ¿verdad? Que hay un sistema eléctrico de potencia, hay muchos niveles de voltaje y muchos transformadores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes si tenemos un sistema con 4, ¿sí? Un sistema eléctrico de potencia con 4 transformadores, ya sea banco de transformadores o transformadores trifásicos, entonces eso debe resolverse en PU, ¿verdad? Porque si lo resolvemos como habíamos aprendido en la clase anterior, nos va a tomar mucho más tiempo, ¿verdad? Va a tomar mucho más tiempo. Y para fines de examen, ustedes saben que el tiempo es limitado. Entonces, cuando vean un sistema con 2 o más transformadores trifásicos, ¿verdad? Entonces piensen en el sistema PU, ¿verdad? De lo contrario, esto les va a tomar 3, 4 horas resolverlo, ¿verdad? Si no lo hacen en PU, ¿verdad? Porque hay muchos niveles de voltaje y va a ser mucha reflexión, ¿verdad? Aparte de que es más complicado, ¿verdad? Bien, entonces esa es la conclusión del sistema PU, ¿verdad? Entonces todo el sistema eléctrico de potencia, si ustedes quieren resolver flujo de potencia, si quieren encontrar la potencia o el voltaje, corriente, en cualquier lugar del sistema eléctrico de potencia, hay que hacerlo en PU, ¿verdad? Porque es el método más fácil y más rápido de resolver. De lo contrario, nos tomaría mucho más tiempo. Bien, esa es la gran conclusión, ¿verdad? Que ya se las dije, pero ustedes van a llegar a esa misma conclusión cuando hagan el ejemplo anterior y vuelvan a hacer este ejercicio, ¿sí? O cuando hagan las dos asignaciones, ¿verdad? Ahí se van a dar cuenta también. Bien, para terminar, fíjense que hay un video de aplicación de transformadores. Entonces, mírenlo, es un video, no es tan largo, ¿verdad? Creo que anda por 10 minutos. Vean el video, es interesante, habla un poco de las aplicaciones de los transformadores, habla también de las subestaciones eléctricas, que es donde están los transformadores trifásicos, ¿verdad? Y después den solución a ese cuestionario, ¿verdad? Entonces, todas las preguntas, está la respuesta en el video, ¿verdad? Ahí, viendo el video, se van a dar cuenta de esa respuesta. Así que den solución y agréguenla como asignación 3 de esta presentación. Bien, subir al campus virtual, entonces ahí les voy a abrir el espacio. Omitan la fecha, ¿sí? Porque estas tareas, agréguenlas a todo el conjunto de tareas que tenemos y las vamos a subir antes del examen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces omitan esa fecha. Y si tienen cualquier pregunta, pues me escriben al correo.